ya lo has sentido antes, esa silenciosa necesidad de apagar el teléfono, ignorar los mensajes y simplemente estar solo. Todos anhelamos la soledad de vez en cuando. Pero ¿qué pasa cuando esa soledad nunca termina? ¿Qué pasaría si los días de silencio se convirtieran en semanas y las semanas en meses de aislamiento social total? La mayoría de la gente cree que el mayor peligro es la soledad. Pero según Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes y controvertidos de la historia, eso no se acerca en absoluto a la realidad. Jung hizo un descubrimiento aterrador. Cuando el cerebro se ve privado de todo contacto humano, no solo se entristece, sino que inicia una transformación radical y peligrosa. Jung argumentaba que el verdadero aislamiento obliga a un encuentro inevitable con tu sombra, todas las partes oscuras, reprimidas y negadas de tu propia mente. Es un proceso tan poderoso que puede destrozar tu sentido de la realidad, abrumar tu capacidad de razonamiento y llevarte al borde de la locura. En este video, recorreremos la hoja de ruta de Jung sobre lo que le sucede a la psique humana cuando se desconecta del mundo. Exploraremos cómo la energía del cerebro se dirige hacia el interior, desencadenando un descenso hacia una noche oscura del alma. Veremos cómo este viaje puede desestabilizar las estructuras mismas del pensamiento racional, provocando psicosis, alucinaciones y delirios. Pero también descubriremos la idea más profunda de Jung, que si logras sobrevivir a este aterrador descenso, encontrarás el secreto para un autodescubrimiento profundo y una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando te quedas completamente solo con tu mente? La respuesta es mucho más extrema de lo que imaginas. Comencemos. El aislamiento social comienza en el momento en que dejas de contestar el teléfono. Es ese rechazo deliberado a las interacciones sociales, la decisión consciente de vivir aislado en lugar de enfrentar otra conversación superficial. Pero lo que quizás no sepas es que este aislamiento social, esta desconexión intencionada del mundo exterior, desencadena algo mucho más profundo que la simple soledad. Tu cerebro, privado de sus interacciones sociales habituales y de la validación externa, activa de inmediato lo que Carl Jung llamó la inversión de la energía psíquica. Donde antes tus pensamientos fluían hacia los demás, ahora se dirigen hacia el interior con una intensidad sorprendente. Esto no es solo soledad, ese doloroso estado que Jung distinguió como la incapacidad de comunicar lo que te parece importante. Es algo más peligroso y potencialmente transformador. Tras días de aislamiento prolongado, tus percepciones empiezan a cambiar. Los mecanismos de defensa que normalmente protegen tu ego de las verdades incómodas empiezan a debilitarse. Sin la constante retroalimentación social, las barreras cuidadosamente construidas entre tu mente consciente y tu inconsciente empiezan a disolverse. Tus pensamientos se vuelven sin filtro, crudos y, a menudo, aterradores. Jung observó que el aislamiento actúa como un poderoso catalizador, forzando lo que él denominó un encuentro directo con las mismas estructuras psíquicas contra las que la mente consciente está diseñada para defenderse. El cerebro, repentinamente desprovisto de estimulación externa y validación social, atrae energía hacia el interior con tal fuerza que el material psicológico latente emerge a la conciencia. Aquí es donde el retraimiento social revela su verdadera naturaleza, no como una simple evasión, sino como un descenso arquetípico a las profundidades de la propia psique, donde comienza el verdadero trabajo de autodescubrimiento. Carl Jung revolucionó nuestra comprensión de lo que sucede cuando el aislamiento social se profundiza en una auténtica soledad. A diferencia de su contemporáneo Sigmund Freud, Jung veía este aislamiento no como una regresión patológica, sino como el crisol esencial para la individuación, el proceso de convertirse en un individuo completo e indiviso.
La soledad, escribió Jung, es la experiencia más elevada y decisiva para el autodescubrimiento. ¿Pero qué entiende Carl Jung exactamente por soledad? No se trata simplemente de estar solo, sino de conectar activamente con el mundo interior cuando las distracciones externas desaparecen. Los pensamientos, al no estar ya filtrados por las expectativas sociales ni por la necesidad de mantener una comunicación aceptable, comienzan a revelar su verdadera naturaleza. Jung observó que esto crea lo que él llamó un vacío psíquico, que atrae el contenido inconsciente directamente a la conciencia. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. El sistema límbico, el centro emocional del cerebro, interpreta esta soledad como una amenaza y una oportunidad a la vez. Los sistemas de alarma primitivos se activan, inundándote de impulsos que te resultan extraños y abrumadores. Sin embargo, Jung descubrió que, simultáneamente, esta misma activación permite el acceso a lo que él denominó el inconsciente colectivo, las capas más profundas de la psique que contienen patrones universales de la experiencia humana. En soledad, tu comunicación interna cambia drásticamente. En lugar del parloteo constante de la interacción social, comienzas lo que Jung llamó imaginación activa, un diálogo con las figuras autónomas de tu inconsciente. No son alucinaciones, sino encuentros con las estructuras más profundas de la personalidad que normalmente permanecen ocultas. Carl Jung entendió que este proceso, si bien esencial para el crecimiento psicológico, conlleva un riesgo inmenso. Es por ello que el descenso al territorio inconsciente a menudo se manifiesta como la misma depresión y ansiedad que exploraremos a continuación. La depresión surge como la compañera inevitable de la soledad de Jung, pero no de la forma esperada. Esta depresión, lo que Jung llamó una fuerza de anclaje necesaria, surge como la respuesta de la psique al encontrar material que la mente consciente ha pasado años reprimiendo. No es una disfunción, es una señal de que el trabajo más profundo ha comenzado. A medida que la activación inconsciente de Carl Jung se intensifica, la ansiedad inunda tu sistema con una intensidad abrumadora. Esta ansiedad representa el terror de tu ego a perder el control, su intento desesperado por mantener los patrones familiares que la soledad ha comenzado a disolver. Tu sistema nervioso se vuelve hiperactivo, interpretando cada sombra, cada pensamiento inesperado, cada impulso emergente como una amenaza potencial a tu identidad cuidadosamente construida. Las obsesiones que surgen durante esta fase no son intrusiones aleatorias, sino mensajes del inconsciente que exigen atención a aspectos de uno mismo que se han negado durante mucho tiempo. Jung observó que estas obsesiones suelen centrarse en temas de mortalidad, significado y autenticidad. La ideación suicida, cuando surge, refleja lo que Jung denominó muerte del ego. No una muerte literal, sino la disolución psicológica de las falsas identidades. Aquí es donde el estrés se agrava exponencialmente. Tu cuerpo, ya sobrecargado por el aislamiento, ahora soporta la carga adicional de procesar información psicológica intensa sin el apoyo social habitual. El miedo se convierte en tu compañero constante. No solo miedo a las amenazas externas, sino miedo existencial a lo que estás descubriendo sobre ti mismo. La revolucionaria intuición de Jung fue que esta depresión cumple una función crucial. Devuelve a las personas que se han vuelto demasiado elevadas y distantes en la esfera superior a la humillante realidad de su humanidad. La oscuridad no es un castigo, sino una preparación para el trabajo de integración que debe seguir. Sin embargo, este descenso hacia la depresión y la ansiedad crea un territorio peligroso donde el pensamiento racional comienza a fragmentarse, preparando el escenario para una alteración cognitiva aún más grave. La corteza prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro, responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones, comienza a ceder ante la presión psicológica del aislamiento prolongado. Esta región,
que normalmente mantiene la capacidad de razonamiento y controla los impulsos emocionales, se ve abrumada por la avalancha de material inconsciente que la soledad de Jung ha desatado. A medida que la depresión y la ansiedad se intensifican desde la fase anterior, la corteza prefrontal pierde su control sobre el procesamiento cognitivo. El razonamiento que antes ayudaba a tomar decisiones complejas se vuelve confuso y poco fiable. Jung observó que este colapso cognitivo no es accidental. Son las defensas estructuradas del ego las que finalmente ceden ante verdades psicológicas más profundas. Tu juicio moral, generalmente anclado en el condicionamiento social y el análisis racional, comienza a cambiar drásticamente. Los marcos éticos en los que te has basado empiezan a disolverse a medida que la personalidad, el término que Jung utiliza para referirse a tu máscara social, se desmorona. Sin la validación social externa que refuerce estas estructuras morales, tu corteza prefrontal lucha por mantener un razonamiento ético coherente. Durante esta fase, la memoria se vuelve cada vez más inestable. Los recursos cognitivos, normalmente dedicados a la memoria clara, se ven ahora desbordados por el procesamiento de intenso contenido emocional del inconsciente. La capacidad para distinguir entre experiencias pasadas y presentes se debilita a medida que el material arquetípico inunda la conciencia. Este deterioro de la racionalidad representa lo que Jung llamó la derrota necesaria del ego, la incapacidad de la mente racional para contener o controlar los vastos territorios de la psique que encuentra en la verdadera soledad. La corteza prefrontal, a pesar de sus sofisticadas capacidades cognitivas, simplemente no puede procesar el lenguaje simbólico y no lineal del inconsciente. A medida que el razonamiento, el juicio moral y la memoria continúan fragmentándose, el escenario está preparado para manifestaciones aún más extremas, el colapso total de la realidad consensuada a través de alucinaciones y delirios. El aislamiento social alcanza su extremo más peligroso cuando el colapso de la corteza prefrontal da paso a una distorsión total de la realidad. Esto no es gradual, sino que se cruza repentinamente un umbral psicológico donde el aislamiento pasa de la soledad terapéutica a una desconexión patológica de la realidad consensuada. En esta etapa, la salud se deteriora rápidamente, ya que el cuerpo físico soporta la carga acumulada de semanas o meses sin contacto humano significativo. Las hormonas del estrés que han estado inundando el sistema desde el comienzo de este proceso ahora causan estragos en la función inmunitaria, la salud cardiovascular y la estabilidad neurológica. El insomnio se convierte en tu constante tormento, creando un círculo vicioso que acelera el colapso psicológico. La falta de sueño agrava todos los demás síntomas. Tu razonamiento, ya fragmentado, se ve aún más afectado. La regulación emocional desaparece por completo y la frontera entre la conciencia onírica y la conciencia de vigilia se difumina. Durante esta fase, la percepción del tiempo se distorsiona hasta volverse irreconocible. Los minutos parecen horas, los días se funden con las noches y el cronómetro interno, normalmente sincronizado por las interacciones sociales y las rutinas externas, pierde toda calibración. Jung advirtió que, sin el efecto de anclaje de la realidad consensual, la psique se desvincula del tiempo lineal. Aquí es donde surgen las alucinaciones, no como fallos neurológicos aleatorios, sino como el intento del inconsciente de crear el contacto social que el aislamiento social ha eliminado. Empiezas a ver personas que no están presentes, a oír conversaciones en habitaciones vacías, a sentir el contacto de presencias fantasmales. Los delirios siguen de cerca a las alucinaciones, ya que la mente construye elaborados marcos explicativos para estas experiencias imposibles. Jung observó que estos delirios a menudo contienen una profunda verdad simbólica, pero sin una contención adecuada, representan la completa asimilación del ego por parte del inconsciente, lo que él llamó fragmentación psíquica. Sin embargo, incluso en este extremo,
Jung creía que la redención seguía siendo posible mediante la restauración deliberada de la conexión humana auténtica. La socialización se convierte en la prueba definitiva para determinar si la experiencia de aislamiento ha conducido a una auténtica transformación o a un retraimiento patológico. Este retorno a la conexión humana, lo que Jung llamó el mandato del héroe, determina si el profundo trabajo interior de retraimiento social dará frutos en relaciones auténticas o si permanecerá atrapado en un egocentrismo narcisista. La calidad de tus interacciones sociales tras un aislamiento prolongado revela todo sobre el éxito de tu descenso psicológico. Si has integrado plenamente el material de sombra y el contenido inconsciente que emergió durante la soledad, tu comunicación se transforma de una necesidad basada en la proyección a una expresión auténtica, arraigada en la plenitud. Ya no buscas la validación de los demás, porque has encontrado una fuente interior de significado a través de la conexión con el ser. Tus pensamientos, antes fragmentados por el aislamiento y abrumados por material inconsciente, ahora fluyen con claridad y propósito durante los encuentros sociales. Las percepciones que se distorsionaron durante el aislamiento extremo se recalibran gradualmente mediante una retroalimentación social saludable y una evaluación consensuada de la realidad. No se trata de volver a tus viejos patrones, sino de forjar formas de relacionarte completamente nuevas. Jung observó que la socialización auténtica tras el trabajo de individuación crea lo que él llamó una compañía que prospera cuando cada individuo recuerda su individualidad. Ya no buscas desesperadamente la plenitud a través de los demás, ni proyectas inconscientemente tus cualidades rechazadas en amigos y parejas. La conexión con la comunidad se hace posible precisamente porque has aprendido a estar genuinamente solo. La gran paradoja que descubrió Jung es que solo abrazando con valentía la soledad podemos desarrollar la capacidad para las interacciones sociales más profundas. Tras encontrarte en las profundidades del aislamiento, ahora puedes conocer verdaderamente a otra persona tal como es, no como necesitas que sea. El retraimiento social, cuando se gestiona con conciencia y coraje, se transforma de crisis a llamado, el descenso necesario que permite un ascenso auténtico hacia una conexión humana genuina. Así, hemos viajado desde una simple puerta cerrada hasta el límite mismo de la psique humana, y de regreso. Hemos visto que, según Carl Jung, el aislamiento social completo no es un estado pasivo de soledad, es un proceso activo, poderoso y peligroso. Comienza con la energía mental, volviéndose hacia el interior, forzando una confrontación con nuestra sombra. Este descenso puede conducir a una depresión y ansiedad abrumadoras, desafiar los límites mismos de nuestro pensamiento racional e incluso arriesgarse a una ruptura total con la realidad que lleva a la psicosis. Sin embargo, como Jung propuso tan brillantemente, este no es solo un camino a la destrucción, es el crisol de la individuación, el viaje del héroe. Si se recorre con valentía, nos permite regresar al mundo no roto, sino transformado, capaz de una conexión más auténtica que nunca. La paradoja fundamental es que solo aprendiendo verdaderamente a estar solos, podemos finalmente aprender a estar genuinamente con los demás. ¿Qué opinas de la desafiante idea de Jung de que debemos afrontar nuestra oscuridad interior para alcanzar la plenitud? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Si esta exploración de la mente le resultó útil, por favor, dele una calificación a este video .como y visita nuestro canal para profundizar más en psicología y filosofía. No olvides visitar el campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo video. Gracias por ver. Y recuerda, a veces los viajes más importantes son los que hacemos en nuestro interior,